Bienvenidos al podcast Tu hijo no sabe cómo elegir su carrera. Hoy tenemos invitada a Belén González, titulada de la carrera de Publicidad de la Universidad de las Américas. Y bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Hola José, gracias. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Genial. Vamos a comenzar inmediatamente con lo que muchos jóvenes de repente se están preguntando cuando quieren estudiar Ujú. una carrera, y en este caso publicidad. Y es, ¿qué podría hacer una vez que te titulas? ¿Qué puede hacer, ejercer? ¿Cuáles son las posibilidades que tienes, Belén? La verdad es que cuando uno entra a estudiar publicidad siempre piensa que va a trabajar en agencias o piensa inmediatamente en los comerciales y en las cosas entretenidas que se ven o que se conocen, pero ya trabajando en el área me he dado cuenta que hay muchas partes, muchos lugares, muchas empresas donde un publicista se puede desempeñar. Por ejemplo, en mi caso, en las consultoras, hoy día yo trabajo en una consultora en el área de marketing y es un mundo totalmente distinto, obviamente dentro de esta carrera de publicidad, pero es un ambiente que no conocía, que no pensé que iba a llegar a trabajar, porque en mi cabeza o en la cabeza de los publicistas siempre está eh, las agencias, así que ese puede ser un ejemplo. Bien, ¿y qué otras cosas más? El otro día hablamos también de que como publicista puede estar presente en casi todo. ¿Qué nos podrías contar un poco de qué otras posibilidades también tienes como publicista? Eh, Pucha, mira, hoy día cuando tú me haces esa pregunta y voy a citar a Carolina Gallardo, que fue mi directora, que se nos fue este año, pero ella desde que yo entré a la U me dijo, la publicidad, Belén, es algo que no va a morir nunca. Por ende, tú vas a encontrar pega hasta que mueras. Va a Ujú. ir creciendo, siempre va a ir en aumento. Entonces, en base a esto, uno puede trabajar en distintas áreas. Hoy día todo necesita un publicista. ¿Por qué? Porque tu idea tiene que ser vendida. Mm. Van a comprar tu idea. Entonces, hoy día, dándote un poco de ejemplo de lugares donde podemos trabajar, no tan solo en agencias de publicidad, entiendo que hay cantantes y profesionales que tienen su propio publicista, hay cafeterías que necesitan un publicista, hay empresas de sustentabilidad que necesitan un publicista, todo necesita vender o comunicar más que vender. Todo requiere comunicación, entonces para eso estamos nosotros, donde podemos ayudar a formar esto o a levantar esa empresa o el proyecto. Mm. Tanto desde lo privado como también lo público. O sea, necesitamos Claro, efectivamente, muchas veces tienen publicistas o periodistas, ¿cierto?, que están comunicando, transmitiendo em, lo que quieren transmitir, ¿cierto?, y que quieren que llegue con claridad a la población. exactamente, sí. Belén, ¿y cómo fue que llegaste a esta carrera? ¿Cómo fue que entraste? ¿Fue la primera opción? ¿Te tomaste un tiempo? ¿Cómo fue el poder encontrar una carrera que te hiciera sentido? Uy, es una historia larga, pero hoy día agradezco a Dios que eso haya pasado porque me he dado cuenta de que fui hecha o creada para estudiar esta carrera en realidad. Eh, yo me tomé, salí del colegio típica como ansiedad o estas ganas de querer estudiar algo, Mm. y siempre tuve como este problema de decir, pero ok, ¿qué quiero estudiar? ¿O para qué soy buena? Más que qué quiero estudiar. ¿Cuáles son mis habilidades? Siempre me costó mucho identificar para qué era buena o para qué era más afín. Mm. Y desde eso pasaron como 7 años donde quise estudiar, estudié inglés, estudié nutrición, dejaba las carreras a medias, mis papás obviamente siempre ahí detrás apañándome, y como ya no importa, después tuve un negocio, tuve una tienda, y dije, no, o sea, fueron tantos, como tantos vacíos que en un momento fue súper frustrante, y me hubiese gustado que en ese momento hubiera habido un José Luis que me ayudara a definir un poco esto, hasta que tuve un amigo
un amigo, mi hermano, que me dijo, ¿sabes qué? Donde yo trabajo hay muchas chicas como de tu perfil. Y yo Mm, le digo, ¿pero qué perfil? Me dice, no, así como tu onda. Y le digo, ¿pero qué onda? No, no sé, así como que le gusta leer, como que le gusta el área, como que no, como que le gusta, no sé, la tele, porque me gustaba mucho la tele, la televisión en sí. Pero ujú, no quería estudiar comunicación audiovisual, sentía como que algo faltaba. Y no, no, ojo, no la tele en sí, sino como todo el backstage y todo lo detrás. ajá, Eh, pero yo dije, pucha, algo le falta a esto. Entonces, mi mamá me dijo, en ese momento me dijo, pero anda carrera por carrera, como para ver qué hacer. Y de hecho, mi amigo estudiaba, era diseñador gráfico y él trabajaba con publicistas. ujú, Entonces yo dije, ya, voy a averiguar, como que seguí el consejo de mi amigo, mi mamá, y empecé a buscar carrera por carrera de humanidades o de diseño gráfico, comunicación audiovisual, y encontré publicidad. mm. Y yo dije, ya, esto es como que abarca todo lo que a mí me interesaba, como que lo que me llamaba la atención. Y desde que entré a la carrera, yo me enamoré. De hecho, fue ahí el primer día donde yo pisé la universidad que conecté inmediatamente con mi directora. Y que ella en ese momento me dice, Belén, la publicidad no va a morir nunca, va a ser un trabajo que siempre va a ir en aumento, siempre la gente va a necesitar que tú le entregues algo, que le comuniques algo, siempre van a querer comunicar algo y alguien tiene que ayudarlo. Si bien la comunicación puede que sea como más fácil, pero esta comunicación 360 no la van a tener y para eso te van a necesitar a ti. Mm. Y de ahí en adelante Belén, mira, me enamoré 100%. ¿y qué fue que encontraste por un lado? ¿Cuáles eran esos ingredientes? ¿Y qué sientes que pasó distinto después de todos estos años que estuviste buscando, tratando, intentando? ¿Qué pasó distinto que esta vez que sí miraste las carreras pudiste conectar con algo que al menos intuía que te podía hacer sentido? Eh, Mira, ahí hay un punto bien personal, pero yo buscaba una carrera donde quería tener vocación al estudiarlo. Ujú, Yo no quería estudiar algo que no me llenara. Y por otro lado, yo quería desempeñarme no tan solo profesionalmente, sino en mi vida personal con la carrera, como que fuera capaz de abarcar toda mi vida, o sea, las distintas áreas donde yo me he desarrollado, que la publicidad o que esta carrera pudiera como aportar. ¿Se entiende? Entonces, fue como fácil para mí, fue súper sencillo porque todo se dio para que así fuera. ujú. Ok. Oye, ¿y cómo fue este primer año para ti el aterrizaje en la carrera? Eh, fue, Mira, fueron años bonitos porque nos meten de lleno, por lo menos en la universidad donde yo estudié, de lleno a qué es la publicidad y no hay introducción número uno a la publicidad, no, es directo. Publicidad, marcas, agencias, comunicación escrita, comunicación oral, inmediatamente te introducen a lo que es la carrera en sí. Y algo llamativo que tenía mi universidad es que hacían muchas charlas con publicistas, con marcas, te llevaban a las agencias, concursos. La universidad donde yo estudié hacen uno de los concursos más conocidos, por lo menos a nivel universitario de publicidad, que es el Comunicat. Y eso también enganchaba mucho por lo menos a los estudiantes porque yo sentía que no era lo típico de la universidad, como ya había pasado, ya había estudiado antes, era como, pucha, no es lo mismo encerrarte en unas cuatro paredes y escuchar al profe, que era distinto, era una carrera obviamente más creativa, eh, tenía distintas aristas donde tú podías como engancharte. Mm, Entonces, eso por lo menos llamó mi atención. Claro, era mucho más práctico, no era solamente Claro, academicista. Y creo que también interesante cuando en los primeros años inmediatamente entras a lo práctico porque te permite saber si es que la cosa va por ahí o no tanto. Hay carreras que a veces en el tercer, cuarto año recién empieza a tener mm, ese gustito de lo que va a ser y ahí a veces te das cuenta que no iba por ahí entonces. sí, sí, sí.
Buenísimo. Oye, ¿y qué competencias, habilidades crees tú que son importantes para una persona que se esté planteando estudiar publicidad? Em, yo creo que es, mm, yo creo que, no sé si es ser creativo, porque muchos se limitan por eso, Ujú, como, no soy creativa, entonces no puedo estudiar. No, yo creo que eso se va alimentando durante la carrera, durante el tiempo que vas estudiando. Es simplemente tener ganas y tener hambre de aprender, ujú, de saber cómo, cómo funciona esto. Si te interesa, capaz no tengas toda la noción de lo que se trata, pero sí tienes ganas de aprenderlo. Entonces, eso creo que es una habilidad, o no sé si una habilidad, pero algo súper, súper importante. ujú. Mira, Yo, en esa dirección, claro, efectivamente, mucha gente se restringe porque dice, ser creativo es la gente que como que ¡pap! Se le ocurre la idea y se les caen las manzanas del cielo, ¿cierto? Pero en sí. realidad, efectivamente, muchos creativos también me dicen lo mismo, es algo que se puede desarrollar como muchas Mm, competencias o habilidades. Entonces, más allá de que, claro, que tú tengas que llegar como súper ya con una competencia muy desarrollada, ¿cuáles son las mm, que se desarrollan aparte de la creatividad o quizá el trabajo en equipo? Como qué tipo de competencias crees tú que son buenas desarrollar o tener interés? Porque ahí está lo que dices tú, esta hambre, es como, mm, por lo menos me interesa, porque si no me interesa ya la cosa se pone difícil. sí. Mira, sí, sabes que uno importante es el trabajo en equipo, Mm, siempre, 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 siempre. O trabajas en duplas o trabajas en equipo. Yo nunca trabajé sola. Muy, muy, yo creo que te mentiría si te digo una o dos veces. Todo y en el trabajo también he visto con otros colegas publicistas que nunca estudiaron solos. Yo mm, nunca presenté sola, entonces eso, porque hay personas que es como un punto importante, como no, yo prefiero trabajar sola y a mí me pasó también muchas veces, al tener quizás roces con mis compañeros era como, o no roces, sino opiniones distintas y como, ¿sabes qué? Prefiero trabajar sola, pero al final tenías que aprender a trabajar con tu compañero porque así se va alimentando la creatividad. Por lo mm, menos yo lo fui viendo durante la carrera, ¿cachai? mm, Era un punto súper, súper importante. ¿Y qué otra cosa? Pucha, estar atento también a las actividades que quizás hacían. Por eso nombro mucho el hambre, porque dentro de las charlas, dentro que vino el director de no sé qué agencia, y para un estudiante puede haber sido como, pucha, qué lata, a mí esa oportunidad me abrió muchas puertas. mm, Y lo digo porque hay estudiantes que, claro, vienen recién saliendo del colegio, que entran como, ok, a estudiar, no le toman quizás el peso. eh, Esos puntos son importantes porque mm, vas conectando con personas, con gente que está en la industria, que conoce obviamente mucho más que tú y que después pueden ser tus colegas. mm. Súper. Y de hecho, el otro día hablaba también con una joven que está estudiando biomedicina y me decía exactamente lo mismo, que inclusive le daban nota, una Sí, cierta cantidad de puntos para ir a los congresos, siendo que sí, finalmente la que se beneficia eres tú misma, es eh, uno. porque efectivamente estás conectando con ideas, con conceptos que quizá no necesariamente en el día a día están disponibles, vas conociendo personas que quizá, como decías tú, a futuro pudieras trabajar con ellos. Creo que algo por ahí también te pasó en alguno de esos congresos, Sí. alguna práctica, ¿cierto? Y la importancia de, más allá de simplemente sacar el cartón, como dicen, es Mm, cómo proactivamente vas desarrollando tu empleabilidad finalmente. Vas claro, aumentando las posibilidades para que cuando salgas ya también salgas con mucho más cuerpo, con mucha más experiencia al respecto. Oye, sí. y a propósito de la empleabilidad y a propósito de los congresos, ¿qué otras cosas crees tú que está bueno hacer para no solamente cumplir con el mínimo necesario, sino que también ir aumentando tus posibilidades en la medida que salgas? Eh, en estudiantes, por ejemplo, en la universidad, participar en los concursos. Mm,
Mm, La publicidad también se basa mucho y no solamente en la universidad donde yo estudiaba, muchas universidades que tienen la carrera de publicidad hacen concursos internos, participan en otros de la misma agencia. Entonces, eso igual es importante porque conoces no tan solo a personas, conoces distintas miradas publicitarias, distintas miradas creativas que hay, o distintas ideas. O sea, imagínate, en un concurso puedes ver 10 proyectos distintos al tuyo, entonces como, ¿por qué no se me ocurrió esto? Entonces como que igual vas abriendo la mente y abres este mundo creativo que a veces se bloquea y eso pasa. Uno, como dijimos delante, no naces siendo creativo ni se te ocurren las ideas porque eres publicista, se te ocurre la idea como que se me prendiera ampolleta, no, no es así. Tiene que irse alimentando y estas cosas, como los concursos interescolares o universitarios, son importantes. Y a propósito de estos bloqueos creativos, y también Ujú, lo conversamos antes de la entrevista, si nos pudieras contar los dark side, los desafíos que tiene la carrera, tanto quizás estudiándola, pero sobre todo también ejerciéndola. ujú. Bueno, lo dijimos, uno es el bloqueo creativo. Suele pasar, y a mí me pasaba mucho en la universidad, y que por eso era bueno estudiar o trabajar con un compañero o con un grupo que te ayudara como Mm. a salir de este bloqueo. A veces las ideas no llegan y no llegan, no llegan. De hecho, me pasó a mí un año que me tocó estudiar en pandemia y los profes nos decían, pucha, a nosotros, los creativos o publicistas, no nos favorece esto porque cuando de repente tú estás caminando por la calle, se te ocurre algo que veníais pensando, no sé, hace unas semanas atrás, como, ok, ahí está. O sea, el convivir, el conversar, el ver, eh, el analizar, el pensar una historia, te hace salir de esos bloqueos y, como te decía al principio, trabajar con un equipo que te ayude como a ordenar un poco este puzzle. Otro que a mí me ayuda, o sea, que me pasaba en la universidad es que me estresaba mucho. Yo Mm. creo que eso, todo estudiante de universitario, no solo que estudia publicidad, se estresa porque te bloqueas porque tienes una alta carga de, no sé, de ramos, de cumplir en cada uno, de que si te lo echáis o no te lo echáis, de que cuánto tienes de qué nota necesitas para poder aprobarlo, si te puede eximir o no, pucha, ¿por qué no me eximí? Etcétera. Cuando ya va terminando la carrera, por lo menos la mía, tenía ramos, quizás tenía dos ramos, pero eran muy cototos, porque eran cototos porque era como o te apruebas o te lo echas. No, no había más. Entonces, obviamente había un nivel de exigencia súper alto. Y lo otro, los horarios. Prácticamente estás todo el día en la universidad, los primeros años tienes cuatro ramos, cinco a veces, donde cada uno tiene que responder. Entonces todo se va uniendo al estrés, al bloqueo. Yo creo que esos puntos podrían ser relevantes. Y pensando ya en el ejercicio de la carrera, ¿qué dark side Ujú. podrías comentar? ¿Se mantienen, cambian? Cambian porque obviamente ya no está el estrés de como, ok, tengo que responder por una nota, pero sí tengo que responderle a mi jefe, por ejemplo. Tengo Mm. que responder a un proyecto, tengo que responder a alguna campaña, tengo que responder a algún cliente interno. Eh, pero sí yo creo que es un poco más light, entre comillas, porque no tienes la exigencia de un profesor que te está como exigiendo, las cosas tienen que ser así y así y así. Cuando trabajas es totalmente distinto, lo vives de otra manera. Te das cuenta que lo que igual lo que se estudia o lo que te enseñan en la universidad es, pero no tanto. Mm. No Mm. es tan así como, o por lo menos a mí no me ha visto, no me ha tocado ver como esa exigencia así al 100 como era en la universidad. Entiendo que por ser universidad obviamente hay una exigencia y tienen que como poner a los alumnos como en esa posición de exigirles un poco más, exigir una nota, de que cumplan al 100. Así que yo creo que sí, cambia un poco, hay bloqueos, sí, también, obviamente. Y hay otros tipos de problemas, donde, o sea, no sé si tipo de problemas, pero sí exigencias que salen en el mismo momento. O sea,
Me pueden pedir hoy día en la mañana como, oye, necesito que, no sé, una gráfica a las 2 de la tarde o necesito una presentación a las 3 y son la 1, por ejemplo, y tienes que saber responderla. Eso también genera como quizás un nivel de estrés, pero insisto, trabajas con un equipo, trabajas con compañeros que hacen que sea un poco más llevadero. Ujú. Oye, y es mito, ¿verdad? Esto de que, claro, para algunos la exigencia a veces de tu cliente, ya sea interno en la empresa o cliente externo, respecto a, al producto, al resultado, como en cuanto a que quizás yo quiero, tengo esta visión respecto a lo que queremos hacer y el cliente quizás no la tiene de esa manera. ¿Hasta qué punto eso es tan cierto que quizá el cliente siempre tiene razón? ¿O cómo manejan esas diferencias? Sí, es verdad, no es un mito. Pasa mucho que tú llegas con o entiendes el proyecto, la campaña o el diseño de cierta manera, eh, y resulta que el cliente, no sé, pues lo veía de otra manera mucho más sencilla o mucho más grande. Me pasaba en la universidad que los profes siempre nos decían como, ustedes siempre tienen que trabajar con tres propuestas. Una que te gusta a ti, otra que le gusta al cliente y otra por si acaso. Y el cliente siempre se queda con el por si acaso. Ujú. Que une ambas, ese sería el por si acaso. Claro, claro, así como "Ah, voy a ver, ya voy a hacer una así como por si es que le gusta. Y a ese Ah, le gustaba más. ajá. Oye, y a propósito también de mitos como, y de lo que te imaginabas antes de entrar a la carrera, ¿cómo anduvo Ujú. las expectativas versus la realidad cuando ya aterrizaste en la carrera? Em, la verdad es que me generó, no tenía tanta expectativa, sí, como ya conocía un poco de diseño, conocía un poco de audiovisual, pero muy poquito, Ujú, al final como que al entrar, para mí fue mucho mejor, porque abarcó como todo lo que a mí me gustaba, y me di cuenta que puedo trabajar en distintas áreas, o sea, que la publicidad la puedes mirar de distintas partes. Entonces, yo creo que superó las expectativas porque no tenía muchas, no sé si tenía muchas ideas de lo que era. ah, Solamente lo había leído, entendía como que, bueno, el publicista se encargaba de los comerciales y ya. ah, Entonces, en el fondo habían otras y muchas más áreas en las que tú te podías desarrollar. ajá. Y cuando ingresas a la carrera, ¿cuáles son como los pilares, cuáles son las materias principales durante la carrera? Durante la carrera, bueno, Mm, redacción creativa. Eso es importante. Eh, creatividad, sí, habían más, tenía un ramo que se llamaba herramientas informáticas, que ahí, por ejemplo, te mostraban todos los programas de Adobe, o estos programas creativos, Photoshop, Illustrator, etcétera. mm, Esos son los básicos. Eh, había otro ramo que era en redacción, pero también nos hablaban más de cultura o de mundo contemporáneo, Chile y su realidad. Me acuerdo que era todo lo que tenía que ver con historia, pero no la historia que nos hablaban en el colegio, sino como más actualidad o mm. más mundo en general que meternos de lleno a la historia. Eso eran bases y sí, yo creo que como era lo básico porque tenías que conocer un poco más que la historia de la publicidad, cómo funciona, ¿no? Y para que funcione necesita obviamente redacción, eh, conocer quizá el organigrama de una agencia o de cómo trabajan en las agencias, qué puedes llegar a hacer, cuáles son los cargos que tú puedes llegar a tomar, cómo está el mundo hoy, cómo se ve la publicidad en el mundo de hoy, ese tipo de cosas como bases. Oye, y pensando en un joven que nos está escuchando, una joven o un joven, y que quiere entrar a estudiar la carrera, quisiera que habláramos de los ramos, voy a proyectar, ¿cierto?, la malla, pero quisiera que me habláramos por lo menos de los ramos de los primeros semestres, como para que al menos se hagan una idea. ¿Qué sería entrar a estudiar publicidad? Si nos pudieras contar. Eh, Sí, bueno, ahí mira, como ya tú lo estás mostrando, está la primera semana donde vemos herramientas informáticas que eran estos donde
ese ramo donde nos hablaban de programas, de Microsoft, de presentación, Word, Excel, Illustrator, Photoshop, todos los tipos de programas que tú como profesional debes conocer, Ujú, como por cultura general. Yo creo que eso es como la cultura general del publicista. ujú, En redacción general era, obviamente, como dice su palabra de redacción, pero ahí también había ¿cómo se llama esto? Nos mostraban harto los diarios, noticias, cosas que estuvieran pasando en el día a día. De hecho, a nosotros nos tocó estar en pandemia o nos tocó el estallido social y pandemia justo en eso, en esos dos primeros semestres. Entonces fue como acorde. ujú. Después, en organización era lo que te decía, ahí nos contaban más o menos cómo era la organización de una agencia o qué podías hacer tú como publicista, qué cargos podías llegar a tener y qué es lo que podías hacer. Industria publicitaria, ahí no me acuerdo tanto, pero sí era un ramo como muy introductorio a la publicidad. Vale. Ahí nos hablaban de inicios, pero inicios generales, ¿ya? Y publicidad, marcas y consumidores también. Es lo mismo, nos metían de lleno a lo que era la publicidad. Y mundo contemporáneo era eh, historia, historia general. A rato, Sí, y de, perdón, muchos de estos ramos también se parecen a los que tienen periodismo, también, porque también es comunicar finalmente. sí. Oye, y una última cosa, ¿cómo estos ramos Ujú. cómo eran en la práctica? ¿Eran muy prácticos? ¿Era mucho leer? ¿Cómo, qué es lo que estaba haciendo comúnmente cuando tenía estos ramos? La verdad, eran súper prácticos. Yo te mentiría si te digo que en algún momento me tocó leer y pasarme para una prueba, pasarme leyendo, no. De hecho, nunca tuve evaluaciones escritas. Ujú. Bueno, no, muy pocas. Casi ¿Y todas cómo te evaluaban? eran por ejemplo, me hablaban con ejercicios o no sé, por ejemplo, en una me acuerdo que tuve que como ordenar las tareas de las distintas áreas de una agencia, por ejemplo. Ujú, ujú, Y todo eso era en un PowerPoint, no era una prueba escrita. Por ujú. eso te digo que era como práctico, y era un Vale, poco más entretenido, porque te hacían investigar en el fondo de lo que tú ibas a hacer. vale. En el único ramo donde era más escrito era mundo contemporáneo porque era un ramo más transversal, ya, pero todo era muy práctico. Herramienta informática, estábamos en una sala especial donde teníamos un computador y ahí disponían de todos los programas para nosotros aprender. Vale, Y nos enseñaba la profe como en el instante lo que teníamos que hacer. Y perfecto. después y en realidad cada vez que pasaban los semestres, más práctico era. Ujú, Los ramos nunca fueron tanto de escritura ni de lectura, ¿no? súper. Y acá en el segundo semestre, si nos pudieras contar de qué iban estos ramos. Sí, bueno, literatura y redacción también era el lenguaje del colegio, ¿ya? Eso era, literalmente. Ujú, Planning publicitario, ese fue un ramo más como difícil para mí. No sé si difícil, pero era como la matemática de la publicidad, vale. porque era un ramo más de como de cálculo, de ver, o sea, no me acuerdo como literal, pero sí era más de detalles, de ver, si no me acuerdo cómo medir el rating, medir las cookies, de cómo las quitas, cómo las sacas, como ese tipo de cosas. Ujú, Creatividad y marcas eran presentaciones y nos ponían casos de marcas donde tú tenías que, por ejemplo, evaluar la imagen de marca, la historia de la marca, cómo llegó a ser lo que es, cómo fue creciendo, etcétera. Y también eran solamente presentaciones, vale, no era nada escrito. Yo creo que en literatura y redacción y planning publicitario eran pruebas más escritas. Y comunicaciones y sociedad, lo mismo.
lo mismo. Y diseño publicitario era la segunda parte, si no me equivoco, de herramientas informáticas, que ahí eran más Ah, programas de diseño. ajá, Sí. súper. Ok, vamos a dejar esta parte. Esto solamente preguntarte, tú me decías que tenía al menos dos tipos de salida, ¿cierto? Esta carrera, dos especialidades. Sí, sí, habían dos especialidades, que uno era creatividad estratégica, si no me equivoco, y el otro era, que ahí dice, bueno, especialidad en marketing y negocios publicitarios, creo, pero después se llamó medios. Ajá. Era, habían esas dos especialidades y tú llegando al sexto semestre escogías una de las dos y había una diferencia de mallas, digamos. Si yo Ajá. elegía, por ejemplo, que en mi caso fue el área de creatividad, tenía ramos distintos a los que escogían el área de medios. Ujú. Y como que la malla cambiaba completamente. Belén, y la investigación, he escuchado mucho que los publicistas siempre tienen que investigar mucho. ¿Eso en qué momento aparecía o era parte de todas las materias? Era parte de todas las materias. De hecho, ahí hay un ramo que se llamaba, si no me equivoco, estrategias y audiencias. Ujú, Ahí está, estrategias y audiencias. Y estudios y tendencias que eran, iban unidos, así aprobabas uno, tomabas el otro, ujú, y eso era muy analítico, era de análisis de mercado, investigaciones de mercado y todo eso. Eran ramos, si planning era difícil, ujú, estrategia de audiencia era un poco más, sí. ujú. Pero ahí Oye, veíamos todo eso. y en la medida que fueron pasando los años, ¿en qué momento como que ya entraste en el flujo? Como que ya te diste cuenta que esto andaba desde el principio o avanzando los años. La verdad es que, claro, en la carrera me iba bastante bien. No era de las más mateas, ojo, Ujú. pero sí me gustaba. Me Mm, gustaba, entonces, cuando me tocó buscar práctica, cuando llegó ese momento, yo creo que ahí recién dije, ok, esto sí me gusta. Cuando me tocó visitar algunas agencias de publicidad y como que veíamos in situ lo que estaban haciendo, como que ahí yo me di cuenta que esto me gustaba mucho más. mm. Oye, y a propósito de las prácticas, y ya casi para ir terminando esta conversación, ¿cómo fue que elegiste tus prácticas? ¿Cómo llegaste a ellas? Si nos pudieras contar. Sí, mira, la verdad es que, y lo voy a decir con todas sus letras, pero a mí, para mi práctica, fue un regalo del cielo. Literalmente, porque yo no la busqué, como la he nombrado y la he citado en este podcast, Carolina Gallardo, con la que conectamos muy bien. Ella tenía un amigo, un contacto que llevó a una charla justamente, por eso digo que son importantes. eh, lo invitó a una charla. En la universidad se celebraba la Semana de las Comunicaciones, donde se hacía o finalizaba con este Comunicat, que es un concurso que se da en un concurso interescolar o universitario. Entonces, dentro de estas semanas, había un día que iba este amigo de la directora a dar una charla. Y cuando terminó la charla, que él me dijo que le gustó como lo que había hecho, cómo había presentado a los expositores que habían, entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo necesito que tú trabajes con nosotros, o si te gustaría hacer la práctica con nosotros. Y así pasó. Y hoy día ya llevo 2 años en Accenture, o 6 meses de práctica y en un año trabajando. Salió Por larga eso la práctica. Así es, por eso digo y aconsejo mucho que vayan a estas charlas que de repente sí son láteras, sí, es verdad, pero así vamos conectando. A mí me tocó y no fue suerte, simplemente fue un regalo de Dios que me tocara esta práctica, conectar con mi directora. También es importante conectar con los profes, no le tengan miedo a eso como, no sé, voy a hacer chupamea con el profe típico. Y no, Ujú. al final van a ser colegas al final. O sea, Mm, si lo ves con madurez, finalmente van a ser tus colegas y con los que después te van a ir ayudando y aportando, como fue mi caso. Claro, ahí hay un error de concepto de que a veces, claro, conectar
simplemente a todos los echamos en un mismo saco, que sería un chupamedia, que claro, que Claro, es otra figura, es como también el error sí, que se comete muchas veces, que el tener contactos no es lo mismo que tener pituto. O sea, el estar, tú exactamente. siempre hablamos anteriormente que la importancia del networking, tanto con los compañeros, con los profesores, en la práctica, o sea, hacerse ver. Sí. Y a propósito de la práctica, tú también me contabas que esa práctica en teoría duraba el tiempo que duraba, pero tú tenías que irte. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué crees tú Yo que tenía que fue irme. la diferencia, o qué podría decirle también a algún joven que nos está escuchando, que podría hacer como para que fuera, en tu caso, a ti te dejaron ahí en la empresa? Claro. Mira, yo esa pregunta se la hice a mi jefe, porque yo se la hice porque en realidad no sé qué fue lo que él vio Mm, cuando él me vio en la universidad. Tú me preguntas a mí, que de hecho lo he dicho varias veces, yo no sé qué hice, porque yo los agarré hasta para el liceo. A las personas que estaban ahí, como que yo siento que hablé 2 veces, me pasaron el micrófono y dije 2 palabras y como fue eso. Yo no sé qué vio él para que me dijera como, oye, quiero que hagas la práctica y que después quedara trabajando en esa empresa. Entonces me dice, ¿sabes qué, Belén? Tú tenías hambre, mm, tú querías, no cachabas nada, ni siquiera te diste cuenta porque después yo noté con los próceres que estaban al lado, porque si hubiese sabido quizás eso antes, me hubiese quizás chupado, no lo sé, ujú, pero no tenía idea con quién estaba sentada. Estaba Roberto Cuadros, pero publicistas como muy, muy renombrados que yo de verdad no sabía quiénes eran. ujú, Entonces me dice, estaba tan confiada de lo que estabas haciendo que eso fue como, ok, yo necesito a esa gente que trabaje conmigo, a ese tipo de personas que trabaje conmigo. Y después, que él no fue mi supervisor de práctica, sino que tuve otra supervisora, y ella me dijo exactamente lo mismo. Que esto lo hablamos anteriormente, y este es un consejo que mi papá me dio. Si tú, siempre me dijo lo mismo, tú donde vayas, si te toca barrer, sé la mejor barredora. mm, Y a mí me quedó. Entonces yo en la práctica, si tenía que, nunca me mandaron, pero si me mandaron a buscar un café, yo hacía el mejor café. Si tenía que imprimir una hoja, imprimía la mejor hoja. mm, Y trataba de que, mm, no de estar de las primeras, pero sí siempre un paso antes del jefe. O siempre un adelantado un pasito más, o atenta a todas las jugadas, más que ir un paso más. Yo creo que estar atento a lo que estaba pasando. mm. Así que, pues así fue. Qué bueno. Claro, proactividad, hambre, ¿cierto? Eso se Exacto. nota, y realmente, claro, todo lo demás, todo lo técnico, como siempre, bien dicho, se aprende, pero esa Ujú. actitud Sí, cuesta mucho más. También se exacto. puede desarrollar, claramente. El tema es que si ya tú vienes con ella, es otra cosa, es multiplicadora finalmente. Ujú. Sí, sí, sí. Pero eso se va construyendo, José. Yo creo que si a ti te gusta la carrera, si tienes Mm. ganas y, insisto, tienes hambre de hacer lo que escogiste, porque al final esa es la diferencia de estar en el colegio y en la universidad, que tú estás estudiando algo que tú quieres o que tú, según tú te gusta, tenés que tener ganas para hacerlo. Si no, estás perdiendo el tiempo. Así es. Belén, unas últimas palabras, algo que quisieras compartir con los jóvenes que nos están escuchando, que quizás no lo hayas dicho, o reforzar algo de lo que ya nos has dicho, nos has compartido. Eh, Pucha, yo creo que lo he repetido y lo hemos hablado harto, pero que tengan hambre de lo que están haciendo. Y que todo lo que suceda con todas las personas que conecten no es casualidad, por algo están estudiando donde están estudiando. Por algo por algo se cruzaron con esa carrera, no tan solamente con la publicidad, con lo que puedan estar experimentando, agradezcanlo primero. Y segundo, analicen el por qué están ahí. Mm. Siempre, siempre va a haber una oportunidad. Siempre, 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 siempre. No se sientan menos por ser un practicante o por no saber algo, porque también pasa típico miedo practicante. No, 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 no. Ustedes valen y en realidad, por lo que estén pasando, aprovechen esa instancia, aprovechen las oportunidades, que todo.
todo pasa tan rápido al final que simplemente hay que aprovechar y disfrutar lo que Dios le está entregando. Muchas gracias, Belén, y vamos a dejar hasta acá esta entrevista. Gracias.